Gracias a Dios por los hermanos que entienden algo de esto y nos sacan del paso. El Señor les da sabiduría. Bueno, estamos de hace tiempo tratando algunos temas referentes al carácter de Dios, a los atributos de Dios, y forma parte del conocerle a Él. Estamos con un interés, con una inquietud renovada de conocerle a Él lo máximo que podamos, lo máximo que Él se revele en nosotros. Y esto, esta inquietud, este interés que pone Él en nosotros acerca de su persona, nos ubica, es algo que es muy importante para nuestra vida. No queremos distraernos ni entretenernos con las cosas de Dios, sino enfocarnos en algo y hasta que Dios diga otra cosa, no innovar. Así que, y hoy nos toca reflexionar un poquito acerca de la bondad de Dios, y pareciera ser esto demasiado claro, demasiado obvio, pero es bueno detenernos un poco y observar las cosas simples de la vida que Dios se revela a nosotros y revela, se muestra, revela sus atributos. Y queremos hoy decir algo respecto a la bondad de Dios. El salmista David, en el Salmo 8, dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». Yo creo que a más de uno de nosotros nos tocó estar frente a algún paisaje, sin irse muy lejos, ¿no? En nuestra propia provincia. Me acuerdo hace bastante tiempo, estábamos en un retiro en la Caldera y se nos ocurrió en un momento de recreo subir a los cerros que están frente a la Caldera, que están a la par del río. Y en varios surgió esta exclamación del salmista, la hicimos propia, y efectivamente teníamos un panorama muy hermoso, muy bello, y no atinamos otra cosa que a decir exactamente lo que dijo David, porque venía bien al caso esto. En una palabra, atribuíamos a Dios la gloria que Él y solo a Él le corresponde. Vemos que desde el principio de la creación, en cada cosa que Dios creó, hay una expresión en el capítulo 1 de Génesis, una expresión que se repite varias veces, y al final maravillosamente bueno. Y aquí podemos deducir que efectivamente todo lo que Él creó tiene el sello de Dios.
y tiene parte de lo que él es y que advirtió, y a veces advertimos nosotros también, como David, diciéndole, atribuyéndole a él cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Qué bueno es poder reconocer y atribuirle a él esta hermosa realidad, esta hermosa verdad. Alguien refiriéndose a la bondad de Dios, que si bien no es un cristiano, es un estudioso de la lengua, y él expone, se llama Roque Barcia, se los recomiendo. No es cristiano, pero a veces para entender mejor algún vocablo es bueno recurrir a lo que él, lo que él expone, ¿no? Con respecto a la bondad, dice, es la excelencia sustancial que Dios quiso dar a todo lo que creó. Dice que en cada cosa creada hay demostración de su sabiduría, de su perfección y de su poder. Esta es digamos, lo que ve alguien que sin conocer a Dios reconoce esto. También tenemos en la palabra a alguien que se acercó a Jesús y que lo relatan este hecho tanto Mateo, Marcos como Lucas. Es el caso del joven rico que se acercó a Jesús, y tengo en uno de los evangelistas, en uno de los evangelios, mejor dicho, alguien reconoce que este joven rico era un príncipe, es decir, alguien muy importante, alguien muy parecido, diríamos, a Nicodemo, aunque Nicodemo era evidentemente mayor, pero este joven, bueno, él también él pertenecía a una clase social religiosa en la cual también estaba Nicodemo, solo que Nicodemo se acercó a él medio a escondidas, de noche, pero en esta ocasión el joven rico se acerca en pleno día y lo hace a la vista de todos, ¿no? Y sabiendo él los prejuicios que tenían contra Jesús, la gente, al grupo de personas a la cual él pertenecía, pero a él no le importó nada. Se acercó con entusiasmo, libre de prejuicios acerca del Señor, y le hizo una pregunta muy importante y el Señor le prestó atención. Y lo interesante es cómo se dirige a Jesús. Y él tiene un concepto, tiene una impresión de Jesús, y la verdad que bastante acertado, ¿no? Se refiere a Jesús diciéndole maestro bueno, y plantea su inquietud, ¿no? Y Jesús le dice que solo Dios, hay uno solo que es bueno. Sin querer, este joven rico dijo algo acertado, casi sin pensarlo tal vez, pero sí reconocía que había algo en Jesús que era muy, muy singular, muy especial. Bueno, efectivamente en el Evangelio de Juan también se refiere a Jesús como el buen pastor. Es decir, hay referencias en la palabra de Dios en donde se resalta este atributo de él. Les comparto algo que encontré por ahí, alguien que ha sido cristiano del siglo XIX, murió en 1878, se llama Carlos, no sé cómo se pronuncia, se escribe Hodge, no quiero asesinar el idioma inglés, bastante asesino el castellano, así que no quiero asesinar este idioma. Y él es un hombre que se mantuvo firme
en el principio de la infalibilidad y la inspiración de las Escrituras. Es decir, ya en esos tiempos ya habían ideas medio raras, medio extrañas, y él se mantuvo firme en esto, ¿no? Que es uno de los principios de la Reforma, que dice, uno de los principios es una sola escritura, la escritura es lo único que contamos de parte de Dios. Y bueno, a él se refiere también a la bondad, y él lo hace desde un punto de vista bien cristiano, ¿no? Y dice, la bondad en el sentido bíblico incluye 4 cositas, dice. Benevolencia, amor, misericordia y gracias. Estas 4 cosas están dentro de lo que es la bondad. La benevolencia es la disposición a promover el bienestar. El amor, que incluye otras cosas a su vez, como la complacencia, el deseo, el deleite de los seres creacionales. La misericordia, que es benignidad ejercida a los miserables y que comprende conmiseración, compasión, paciencia, ternura. Y gracia, que es el otro elemento de la bondad, es amor ejercido a los indignos. Todos estos elementos de la bondad existen en Dios sin medida y sin fin. En Dios, en Él, son infinitos, son eternos, son inmutables. Y efectivamente, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22, 23, solo por la bondad de Dios es que no existimos. Es parafraseando este pasaje, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia y grande su fidelidad. Efectivamente, es así. Aunque Dios tiene todo el derecho, toda la autoridad de hacernos desaparecer literalmente, aquí se nos demuestra que la misericordia triunfa sobre el juicio, como lo dice Santiago 2:13. Es decir, Dios tiene todo el derecho, pero no obstante, a tal punto es su bondad que prevalece sobre el juicio. Frente a esto, tenemos que ser muy temerosos, muy cuidadosos y de no caer en la necedad, en la insensatez, como se nos advierte en Romanos 2:4, después del terrible diagnóstico que se hace en Romanos 1. Dice así en el apóstol Pablo: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ojalá que ninguno de nosotros caigamos en esta situación trágica, diríamos, ¿no? Y apreciemos su bondad expresada a través de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. La benignidad está hablando de una tregua. Dijimos que Dios tendría todo el derecho de eliminar el género humano y acabar con esta terrible historia o tendencia que tenemos a
a desobedecerle, a ser presuntuosos, a ser orgullosos, a menospreciarlo. Pero aquí se manifiesta, como dice el apóstol Pablo, estas tres cosas que tienen que ver con la bondad de Dios. Dios es benigno porque es como que, si bien es cierto su ira, que es justa, y juicio va a ser siempre el correcto, el que corresponde, pero por el momento Dios manifiesta su benignidad. Es decir, es como que nos da, hace una tregua, ¿no? Detiene su ira. También no tenemos que menospreciar su paciencia, porque vemos muy claramente que Dios no toma venganza. Efectivamente, dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y de esto, aquí, una gran mayoría podemos decir, amén, es así. Él nos libró de todas nuestras angustias. Efectivamente es así. También, con respecto a esto, a la paciencia de Dios, que en este caso tiene que ver de que Dios no toma venganza, en Nehemías 9:17 dice, haciendo un análisis de por qué estaban habían caído en desgracia, se había cumplido los 70 años de cautiverio, de exilio, y Nehemías hace un diagnóstico diciendo, bueno, efectivamente nosotros hemos dado todos los motivos para que esto se dé. Y Dios tuvo demasiada paciencia, siglos de paciencia. Pero frente a esto dice, efectivamente esto se dio que, si bien es cierto, hemos dado motivos a Dios para que Dios se airee contra nuestra nación, Israel, pero dice, pero tú eres Dios que perdonas, y clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no abandonaste a la nación. Aquí cuando Alfredo decía que quería leer, bueno, efectivamente, este Salmo 103 también reitera esto que tiene que ver con Dios. En el versículo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero luego hay más pasajes que mencionan esto, ¿no? Pero con esto es suficiente por ahora. No es muy familiar a nosotros esta expresión, estos pasajes. Y con respecto a la longanimidad que Dios tiene, además de benignidad, paciencia y longanimidad, bueno, con respecto a la longanimidad me limité a fijarme simplemente en el diccionario, ¿no? Tiene dos acepciones. Una es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y la otra es benignidad, clemencia, generosidad. Una palabra, disculpen que sea muy vulgar, pero simplemente lo hago para que entendamos, ¿no? Nosotros, los muchachos, o en la calle, decimos, cuando alguien nos aguanta mucho, decimos, disculpen la vulgaridad, ¿no? Nos banca, nos aguanta, ¿no? Eso tiene que ver con longanimidad. Pero estas cosas tienen un objetivo y que lo marca bien 2 Pedro 3, 9, 10, cuando dice, a ver, lo leemos, perdón. 2 Pedro 3, 9, 10.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Efectivamente, el objetivo de la paciencia de Dios apunta a que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Porque algunos dicen, no, Dios ya, ya se olvidó. No se olvidó para nada. Dios tiene todo bien presente. Él es el que es. Y solo que espera que tengamos la oportunidad de entrar en razón. Más o menos como entró en razón el hijo necio que le había pedido la herencia al padre en aquella parábola, volvió en sí mismo y recapacitó y se dio cuenta de su necedad, ¿no? Entró en razón. Bueno, pero es cierto, Dios está esperando, pero no va a esperar eternamente, ¿eh? Tengamos presente esto porque el día de la rendición de cuentas está muy cerca. Está muy cerca para la humanidad toda, porque para Dios 1000 años para Él es como un día, pero eso para decirlo en forma, digamos, por dar un ejemplo, pero es mucho menos todavía, como una vigilia, dice en otro lado, ¿no? Porque efectivamente, pero eso es para la humanidad toda, pero cada uno de nosotros tenemos un tiempo, una oportunidad, y está, como dice en Hebreos 9:27, está determinado que los hombres vivan. A ver, lo leo el pasaje mejor. Para 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Efectivamente, a todos, cada uno en forma individual, tenemos esta oportunidad, esta hermosa oportunidad que Dios nos da. Y para que hagamos bien los deberes aquí en la vida mientras existimos. Hay un tiempo de gracia que Dios nos da, un tiempo de oportunidad, sencillamente porque Dios es bueno, como lo dijeron los profetas. Bueno, frente a esta realidad, nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo estamos actuando con respecto a esto? ¿Con gratitud? ¿Estamos reconociendo con humildad, con auténtica humildad, como se nos dice en Santiago 1:17, de que toda dádiva, todo don perfecto proviene de Dios? Bien, y aquí precisamente vuelvo a algo que me sorprendió un poquito Alfredo cuando dijo vamos a leer el Salmo 103, porque aquí precisamente tenemos el ejemplo de cómo, uno de los tantos ejemplos de cómo manifestar sencillamente a Dios, reconocer
que efectivamente darle gracias, ¿no? Y él mismo, el salmista, él mismo se estimula, se exhorta y comienza exhortándose a él, ¿no? Y lo leemos al pasaje, por lo menos los primeros 5 versículos. Bendice, alma mía, Jehová. Este es un ejemplo de acción de gracia. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo creo que si le pedimos, nos pedimos, digamos, tenemos que dar un ejemplo del favor de Dios sobre nuestras vidas, nos pasaremos un buen tiempo, ¿no? Reconociendo que efectivamente en nuestras vidas la bondad de Dios es una realidad muy concreta, muy palpable de nosotros. Solo que a veces tenemos, como David, autoexhortarnos y como diciendo, tenemos que reconocer que efectivamente si no fuera por la bondad de Dios, como decía Jeremías, estaríamos consumidos. Llega a tal punto el salmista digamos, a reconocer esto que en los versículos finales ya es como que entra en clima, que entra en el espíritu de acción de gracias y que al final empieza a, a, a invitar a la creación toda, a los ángeles, etcétera, a todos los ejércitos a reconocer, ¿no? Se entusiasma, es como que se entusiasma, ¿no? Pero concluye este salmo con la expresión: bendice, alma mía, a Jehová. Que sea esa nuestra actitud o manera de ser, nuestro estilo de vida constante, reconociendo que efectivamente Dios no es bueno, es muy bueno, ¿no? Bien, pero yo como cualquiera de ustedes, a veces me gusta mencionar y dar testimonio de cuántas cosas buenas pasaron en mi vida. Efectivamente pasaron cosas muy, muy buenas. Desde luego la primera de ellas es haber llegado a conocer al Señor, o estar en eso, y constantemente sabemos perfectamente que conocemos una parte de Él, una parte, pero Dios quiere que le conozcamos más plenamente. Y en ese conocer a Dios se produce invariablemente en nosotros una transformación. Porque si lo miramos a Él, vamos a apreciar sus atributos, su naturaleza, y en donde fijamos nuestros ojos se produce una transformación en nuestras vidas. Así que yo hay salmos, por ejemplo, que a mí me gustan. Hay un salmo muy lindo que efectivamente se dio en mi vida y que pues, casi seguro que casi todos pueden compartir lo mismo, ¿no? Me gusta lo que dice el Salmo 54:4, cuando dice: he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Y en el Salmo 118:7 dice prácticamente lo mismo, pero efectivamente es así. Yo recuerdo varios episodios en mi vida en donde debo reconocer y debo ser agradecido de
de su providencia en circunstancias muy difíciles, muy bravas. En esa ocasión, ni siquiera, digamos, en una situación, por mencionar una sola nada más, estaba dentro del vientre de mi mamá, en la estación Retiro. Mi mamá no sabía a dónde ir, y yo todavía no había salido, estaba ahí adentro, dentro de ella, como dije, y mi mamá no sabía qué hacer, pero providencialmente apareció un amigo del barrio, diríamos, sí, que estaba haciendo el servicio militar justo en Buenos Aires, y que tenían la costumbre, porque había llegado ella a la estación Retiro un día domingo, y a la tarde, me contó ella, y que justo que no estaba ni pensado ni soñado que se iba a encontrar con este amigo, que precisamente era un muchacho, un buen muchacho, podríamos calificarlo, y que él, con mucha diligencia, le preguntó qué hacía y todo lo demás, y se dispuso y le ayudó a contactarse con una amiga que ni siquiera tenía la dirección. Así, circunstancias como esas, y digo, efectivamente Dios estaba ahí. Y qué decir, hay mucha experiencia, mucha vivencia. En 70 años pasaron un montón de cosas, algunas me di cuenta y otras ni siquiera me di cuenta. En otra ocasión, y esta sería la última, ¿no? En otra ocasión estaba trabajando justo en Buenos Aires también, pero ya no vivía en Buenos Aires, vivía aquí en Salta, ya conocía al señor. Y caminando por las peatonales, no me di cuenta y sentí que toda la gente a mi alrededor pegaba de gritos y que yo no sabía qué es lo que pasaba. Y no, lo que ellos trataban de decirme era que había perdido el control un vehículo que estaba estacionado, un camión, y se aproximaba a mí. Y cuando me di cuenta pude esquivar, ¿no?, la situación. Pero bueno, vemos cosas como esta en nuestras vidas, de las que nos dimos cuenta, ¿no? Y de las que no nos dimos cuenta, pero deben ser bastantes también. Efectivamente, Dios, en forma personal, manifestó su vida, su bondad, perdón, con creces. Eso en lo personal. Ahora, el conocerle a él, doy gracias a Dios, y en estos días también tuve la oportunidad de saludar a quien me llevó a los pies de Cristo, y qué decir de todos, de la congregación donde estoy, eh, todos son muy solícitos, muy atentos. Alfredo, en una ocasión que salí a hacer alguna diligencia, me dijo, no, eso no tenés que hacer. Es decir, me cuida, y no tan solo él, ¿no? Es decir, veo el amor y la bondad de Dios en forma palpable. Pero la expresión más tremenda, máxima de la bondad de Dios, que la hemos visto en parte, o la vemos en parte en la creación toda, y en la vida personal de cada uno, pero la expresión más tremenda es precisamente de la bondad de Dios, es en la obra redentora. Allí es donde hay una expresión de la bondad de Dios inigualable. Y nuestro amado Señor, previo a la crucifixión, pasó por un proceso de humillación extrema. Previo a la crucifixión, él soportó la burla, la humillación, el maltrato físico, el maltrato moral, inclusive. Fue basureado el Rey de Reyes por los hombres. Y en cuanto, si nos detenemos a observar
cómo ha sido, digamos, momentos previos a la crucifixión, que dice que el gobernador Pilato ordenó que sea azotado, aunque él tenía todas las evidencias y él sabía bien perfectamente que no correspondía porque no había ningún mal en él, pero simplemente para congraciarse ha visto lo contradictorio que somos los seres humanos, ¿no? Decimos una cosa y hacemos otra, o por conveniencia o por lo que sea. Pero digamos, que fue, porque se acuerdan ustedes que a los judíos estaba permitido los azotes, que sean castigados, pero eran 40 azotes menos uno. Es decir, que tenían que tener el cuidado, era, digamos, como una consideración humanitaria frente a alguien que tenían que castigar para no excederse. Pero los romanos no tenían límite. No tenían límite, y así que prácticamente podían morir en ese proceso, ¿no?, de castigo. Y una de las, digamos, de las películas que mejor vi reflejada este maltrato, quizás sea en la versión de la Pasión, pero efectivamente no era un látigo así nomás, sino que tenían elementos filosos que desgarraban las carnes. Esto es estremecedor, solamente imaginarnos, ¿no?, lo que habrá sido eso. Y tranquilamente podría haber muerto en ese proceso, antes de ir a la cruz. Pero tenía que ser crucificado como sea. Su estado físico estaba tan menoscabado que era imposible que él pueda sostener semejante peso del madero, de la cruz, a tal punto que vieron conveniente, para hacer rápido el trámite, de que alguien lo reemplace, alguien que tuvo la bendición, digamos, el privilegio, y eso redundó a su favor. Se llamaba este hermano, se me fue el nombre, pero era padre de Rufo y de Alejandro, que al final terminaron conociendo al Señor y alcanzaron, fueron alcanzados por el favor de Dios. Bueno, pero la peor parte no es esa, no es tampoco todo el proceso de la crucifixión. Simplemente quisiera decirles, podría leerles algo, no sé si ando bien con tiempo, a ver, son las 11:17, que había separado, a donde aquí detallan un poco cómo ha sido este tema de la crucifixión. Ah, sí, gracias, le leo. Aquí me apuntan, Simón de Cirene, se me había escapado el nombre de este hombre que llevó la cruz. Aquí los estudiosos de la palabra detallan un poco cómo ha sido, digamos, cómo fue la crucifixión en sí. Bueno, la crucifixión no era un invento de los romanos. Según algunos dicen que tiene su origen en Persia, y que de Persia pasó a una nación que estaba al norte de África, que se llamaba Cartago, y que de ahí pasó a Roma, y los romanos la adoptaron como elemento, digamos, para aplicar una pena máxima. Bueno, los evangelistas no hablan mucho de los detalles, pero aquí los estudiosos dicen que cómo fue,
¿no? ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Cómo fue ese proceso? Dice que los soldados, en primer lugar, pusieron la cruz en el suelo y después colocaron al Señor sobre ella. Le extendieron sus pies, estiraron sus dedos y atravesaron los arcos de ambos pies con clavos bien largos. Imaginemos un poco cómo ha sido esto. Después de extender las manos, permitiendo que sus rodillas se doblasen un poco, atravesaron sus muñecas con grandes clavos, no las palmas de la mano, no aquí, sino aquí, justamente debajo de la base de cada mano. Y no sería desatinado que también hayan atado sus brazos por las dudas, a veces en ese proceso de clavarlos, a veces lo podrían haber clavado mal y se podría haber desgarrado algo, y muy posible que también los brazos hayan estado atados, ¿no? Y dice que cuando estaban bien clavados en la cruz, lo alzaban y dejaban que ese madero pesado con el que estaba clavado cayera en un agujero. Y cuando tocaba el fondo de ese agujero, seguramente ese golpe, esa repercusión, le causaba un tremendo dolor. Y de esa manera se concluía su crucifixión. ¿Se acuerdan que en el relato de los evangelios alguien quiso acercarle algo para que bebiese y Jesús se negó? Se negó porque se entiende que lo que se le daba era algo que le hacía perder, digamos, conciencia de lo que estaba pasando. En cambio, Jesús quería estar bien consciente de lo que estaba viviendo. Así que él no quería que nada atenúe, pero ellos no lo hacían porque eran, digamos, los que hacían esta ejecución no lo hacían porque se compadecían, querían que se calmara el reo. En una medida simplemente era para agilizar el trabajo, para no tener, digamos, para hacer más rápido la ejecución. Pero esto era atroz. Atroz es una palabra que queda, me imagino, muy corta, ¿no? Porque en ese proceso dice que una muerte mediante crucifixión parecía incluir todo lo que el dolor y la muerte tienen de terrible y espantoso. Es decir, vértigos, calambres, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza pública, porque por una cuestión de decoro, cuando nosotros vemos una figura del Cristo crucificado, sus partes íntimas son cubiertas, pero en la realidad no eran nada cubiertas. Así que es terrible. El tormento era prolongadísimo y era algo terrorífico. Y además sufría el dolor de las heridas que no habían sido curadas para nada. Todo eso incrementado hasta el punto de lo insoportable. Pero todo se detenía justo en el momento que le daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. Esta posición poco natural producía dolor en cada movimiento. Las venas laceradas, los tendones triturados, latían con incesante angustia. Las heridas inflamadas por la intemperie gradualmente se gangrenaban. Las arterias, especialmente las de la cabeza y el estómago, se inflamaban y se oprimían con el exceso de sangre. Mientras tenía lugar toda gama de miserias
que aumentaban gradualmente, se añadía a ello los intolerables dolores de una sed abrasadora e insoportable. Y todas esas complicaciones físicas, causaban una emoción y una ansiedad internas ante la perspectiva de la muerte misma. La muerte, el terrible enemigo desconocido, delante de cuya presencia el hombre generalmente más se atemoriza, lleva el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Como si todo eso fuera poco, tenía dos compañeros de ejecución que lejos de alentarlo, uno sobre todo ha sido muy irrespetuoso, muy insolente, y el otro le dice, al fin y al cabo, no, se daban cuenta de eso. Nadie se... la gente se da cuenta de las cosas más de lo que uno se imagina. Porque a pesar de ser delincuente, de ser merecedor, uno reconocía y dice, nosotros al fin y al cabo estamos aquí porque nos merecemos, pero este hombre, todos sabemos muy bien que para nada tendría que estar aquí. Así que por lo menos tener respeto de él. Y así que lo reprendió. Y Jesús no sé de dónde sacó fuerza y le dijo, quédate tranquilo, en breve va a estar conmigo en el paraíso. No tuvo ni oportunidad de ser bautizado, pero alcanzó el favor y la gracia de Dios. Bueno, todos estos sufrimientos físicos, maestras, cosas que le pasaban con los compañeros de ejecución, había más cosas que complicaban más la situación. Sin embargo, los sufrimientos de Cristo en la cruz no fueron suficientes para saciar los deseos de sus enemigos. También tenían que atormentarlo, como lo registra Mateo, y hace una descripción de lo que hacían la gente que estaba presenciando esta atrocidad. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, no faltaba ninguno, a otro salvó, y a sí mismo no se pudo salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. ¿Confío en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también, como le dijo, bueno, aquí menciona la injuria de los ladrones, ¿no? Bueno, mal sobre mal. Todo esto pasó él por ser obediente a la voluntad del Padre. Pero llegó el momento más terrible de su existencia. Todo lo demás, la injuria, el sufrimiento físico, todo eso no es nada. Para él eso no era lo más grave. Todavía faltaba lo peor. Lo peor era precisamente cuando él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es cuando Dios, el Hijo, se separa de Dios el Padre. Porque Dios, al ser Jesús hecho maldición, y como Dios aborrece el pecado, tuvo que mirar para otro lado. Tuvo que darle literalmente la espalda. Ese era lo peor que tenía que afrontar Jesús.
nosotros no nos imaginamos, simplemente lo mencionamos, pero era tremendo. Desde luego, él no se separó de su condición, de su naturaleza divina, de su propia naturaleza divina. No dejó de ser Dios. Tampoco se separó de la Trinidad, en esencia ni en sustancia. Más bien se separó en función de esa intimidad preciosa y ese compañerismo tan íntimo que él tenía y esa comunión tan íntima que tenía con el Padre. Eso era lo que él más le exigía. Y sin embargo, pasó por eso. Y allí es cuando él dice, bueno, y dice las dos últimas palabras, consumado es. Nosotros estamos aquí ahora muy cómodos, pero apenas si nos podemos imaginar un poco de lo que habrá sido ese momento. Efectivamente posibilitó posibilitó que se restablezca nuestra relación con Dios a través de esta obra redentora. Si la creación manifiesta toda la bondad de Dios, manifiesta acabadamente la bondad de Dios a tal punto que podemos exclamar cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, pero en la obra redentora esto sobrepasa todo, es aún mayor. Esta expresión de bondad, de amor de parte de Dios. Por eso se nos reprende, se nos da una palabra dura también con respecto a no vaya a ser que en algún momento, habiendo alcanzado el favor de Dios, nos extraviemos y prácticamente estemos pisoteando la sangre de Cristo. Dios nos guarde, Dios me guarde, Dios nos guarde a todos de esto. A tal punto es la manifestación de la bondad de Dios hacia el género humano. Y miren que pasan de gracia, ¿no?, de la humanidad. Que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo sabía decir que el más digamos, que no le correspondía que Dios, pero no obstante, dice, he sido una desgracia y bueno, pero él reconoce que y da gracias a Dios porque Dios lo posibilitó en su vida que él se relacione de nuevo con el Padre. Y esto ya estaba anunciado, todo esto estaba bien anunciado por el profeta Isaías cuando nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien. Si esto no nos muestra la bondad de Dios, efectivamente estaríamos ciegos. Efectivamente estuvimos ciegos. Y en alguna medida ahora podemos apreciar su tremenda bondad. Pero esto tiene una consecuencia, porque al ser restablecida nuestra relación con Dios, Dios nos da una palabra de absoluta seguridad. Cuando se nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios?
La respuesta frente a esto es nada. Desde luego, aquí hace una referencia al amor de Cristo por nosotros, no de nuestro amor por Cristo, ¿no? Sino al amor de Cristo por nosotros. Vale la pena remarcarlo esto. Así que, efectivamente, nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Y Pablo fue alguien que padeció persecución, tribulaciones, hambre, desnudez, peligro, espada, como lo registra Romanos 8:35. Y aquí en 2 Corintios se explaya más, 2 Corintios 11:24-27, por eso él habla con bastante autoridad, y porque él tuvo todas estas vivencias. Dice que de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces ha sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación. Cuando aquí dice peligro de ladrones, me imagino que no habrá sido nada fácil llevar la ofrenda de los gentiles a los hermanos en Judea, porque estaba muy expuesto. Efectivamente estaba muy expuesto. No obstante, Dios lo cubrió en esa situación. Peligros de los gentiles, peligros también de los que eran de su nación. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La pasó toda. Pero él estaba convencido, estaba segurísimo que nada lo podría separar, ninguna cosa creada lo podía separar del amor de Dios. Es una palabra de consuelo también para nosotros. Bueno, este amor es el cual debemos meditar y reflexionar con frecuencia, de esta bondad. Y esto nos lleva efectivamente a conocerle a Él. Permitir de esta manera que nuestra vida sea edificada sobre este conocimiento. Y de esta forma se produce lo que Dios puso en nuestro corazón, lo que Dios nos reveló, que efectivamente es el de parecernos a Él, de parecernos a Él cada día, que ese es el fin, el propósito eterno de Dios para nosotros, como el otro día se nos recordaba. Así que, hermanos, no tomemos, digamos, las cosas con mucha liviandad. Si hay que tomar medidas drásticas, bueno, habrá que tomarlas. La cosa es que de nuestra parte, nosotros no nos desconectemos de Dios, para nada. Sabemos que de parte de Dios tenemos seguridad absoluta, pero la cosa ahora pasa por nosotros. Efectivamente, el Señor nos dice, como le dijo a Pedro, si le amamos. Y si nosotros respondemos afirmativamente,
bueno, estamos siendo idóneos para hacer lo que Él desea. Nuestra tarea es ser guarda de nuestros hermanos. Y bendito sea el Señor, porque muchos toman muy a pecho esta responsabilidad. Y bueno, a través de esta forma, Dios efectivamente es glorificado en medio nuestro. Su gracia nos sigue ayudando. Hay una expresión que me gusta de una paráfrasis, diríamos, una de las tantas versiones que se cantan, tomando como al Salmo 23, y esta expresión es la que dice: el Rey de amor es mi pastor, y su gracia me sostiene. Que su gracia nos siga sosteniendo, y que no aflojemos para nada. Que nuestro amor a nuestro Señor, a nuestro amado Jesucristo, siga siendo inalterable. Amén.